Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir, que no hace un día como para salir de casa. Y bueno, hoy cerramos las mesas que hemos tenido alrededor de Jauría, que han sido feminismo, leyes, medios de comunicación y esta última, que es nuevas masculinidades y que obviamente no podíamos dejar pasar porque lo más interesante de todo esto no solo es el avance en el feminismo a través de las mujeres, sino también el cambio que está produciendo en los hombres. Os voy a presentar voy a leer los currículos de estos señores que tengo aquí a mi lado. Richard, que lo tengo aquí a mi derecha, es padre de familia numerosa, él se presenta así, le cuesta mucho la conciliación y anda siempre de acá para allá. Lleva muchísimo tiempo trabajando en nuevas masculinidades, que es un término relativamente nuevo para la mayoría de la gente. Es antropólogo y trabajador social. A Richard yo lo conocí hace ya, no lo sé, 4 años, 5 años. Todo lo que escuchamos ahora de forma masiva, digamos, o de forma pública, Richard lo lleva contando mucho tiempo. Y es muy interesante cómo ahora todo su discurso está calando en la gente y sirve para, bueno, sobre todo yo creo que para educar a los más jóvenes y para que se le dé una vuelta al discurso de los mayores. Tiene dos, ¿no? 2 libros. Nuevos hombres buenos, que para mí es un libro de cabecera y siempre que tengo alguna duda me voy a ese libro a buscar el capítulo que responde a alguna de mis preguntas, que solemos tener muchas. Y espero que luego os cuente algunas de ellas. Y recientemente ha publicado El poder de los chicos, que está enfocado a los más jóvenes, ¿no? A esa educación de la que hablábamos antes. Fran, que está aquí, Fran Cantos, es el prenda en Jauría. Lleva mucho tiempo trabajando como actor. Creo que lo más interesante de que Fran esté aquí es que él ha pasado por un proceso por el que creo que debería pasar todo el mundo, a pesar de que él ya venía de un sitio poco común, que él bromea mucho con que acaba de descubrir el término nuevas masculinidades, pero que ya lo tenía ahí dentro desde siempre. Y allí en la punta está Víctor Sánchez, que es técnico de igualdad, escritor y coautor del libro Diálogos masculinos, la masculinidad tarada, que es algo que bueno, sucede, ¿no? Hay muchas taras en la masculinidad desde los hombres y también vistas por las mujeres. Colabora en medios como Tribuna Feminista, Pícara Magazine y feminicidio.net. Y además forma parte, que es lo que más me interesaba a mí de Víctor, de muchos círculos de hombres, por lo tanto tiene un conocimiento como de a pie de calle bastante interesante. Entonces, voy a dejar que ellos hablen y creo que lo más interesante para todos es que cada uno hable desde su ámbito y desde su experiencia. Así que vamos a empezar con Fran, que a mí me gustaría que contara ese de dónde viene él, poco común, y cuál es el camino, ¿no?, que ha transitado en Jauría. ¿Te lo pongo o lo coges? Lo cojo. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. No sé muy bien qué hago aquí. Bueno, ante todo dar las gracias a Kamikaze por abrir el teatro para que se den estas charlas que las 3 anteriores yo las he visto desde aquí, desde el público, pez absoluto de todas las materias, pero con muchas ganas de conocer y de aprender. Y bueno, hoy estar aquí en la mesa con los compañeros, pues no sé, me daba un poco de miedo, me lo propuso Isa y le decía, digo, bueno, es que no tengo ni idea de qué va esto de las nuevas masculinidades, o sea, esas 2 palabras juntas no las había visto nunca, hasta hace un mes cuando se convocaron estas 4 mesas. Y claro, decía, bueno, me parece un atrevimiento que me pueda subir aquí a hablar sobre ello cuando ni teóricamente, ni formativamente, ni de ningún tipo sabía nada de esto. Sí es cierto que a nivel experiencial, pues creo que sí, que durante toda mi vida he reconocido de alguna manera que no pertenecía a
pues a ese prototipo de hombre que tiene que ser duro, rígido, inflexible. No sé, tampoco estoy poniendo demasiado... Si digo alguna cosa, me meto en algún jardín, perdonádmelo. No estoy habituado a ponerme delante de gente sin que sea habiéndome aprendido un texto. Pero bueno, eso... El no reconocerme en muchas de las pautas que se supone que un hombre tiene que cumplir. Yo siempre me he reconocido sensible. He tenido un maravilloso maestro que es mi padre, que es una persona a la que nunca le ha costado trabajo manifestarse abiertamente. Si ha tenido que llorar, lo ha hecho. Y creo que eso es lo que ha posibilitado que a mí pues, no me dé miedo ser un hombre sensible, manifestar mis vulnerabilidades, mis miedos, no sé, enfrentarme a ciertas cosas que parece que nos son a los hombres de alguna manera prohibidas, ¿no? El hombre históricamente se ha preparado para ser una persona dura, el que tiene que ir a la guerra, el que tiene que traer todo a casa, el del trabajo, el del tal, y la parte más emocional siempre se le ha relegado, además como una cosa con una connotación negativa a la mujer. Y bueno, yo reivindico la parte emocional porque bueno, creo que es necesaria, o sea, y privarnos de eso es anular una parte esencial de cada uno de nosotros. Dices, bueno, que cómo me ha cambiado, ¿no? O cómo me ha acercado ahora recientemente. Ay. Jauría ha sido un proceso muy intenso. Yo creo que todos los que formamos parte del equipo artístico, antes incluso de iniciar los ensayos y tal, teníamos claro que éramos feministas, progresistas, o sea, nos autocalificábamos como personas nuevas y en la vanguardia, ¿no? de la empatía y tal. Al meternos dentro del proceso hemos ido reconociendo en nosotros mismos que tenemos muchas taras pero porque es totalmente lógico cuando nacemos y vivimos en una sociedad que históricamente ha sido machista, cómo hay muchas cosas de esas que nosotros no creíamos que estuvieran en nosotros, pero que al encarnar a estos personajes que a priori pensábamos que eran monstruos, cuando le quitamos esa capa de monstruo y los acercamos a nosotros, los actores tenemos la misión y el mandato absoluto de encarnar con la mayor verosimilitud y defender a los personajes a ultranza, cómo había mucho de estos de la manada que en un estadio muy anteriores estaban dentro de nosotros. Esto nos ha pasado a nosotros, pero también ha pasado en el público. Cada vez que hemos hecho una función y la gente se nos acerca a la salida, sobre todo hombres, que creo que es, evidentemente la mujer cuando ve la función se siente identificada con la víctima porque lleva viviendo toda la vida esos miedos en la calle, ese sometimiento... Pero los hombres, curiosamente, se identifican muchísimo con los miembros de la manada cuando se quitan el prejuicio de reconocerse y de decirlo abiertamente, porque hay mucho de la manada en cada uno de nosotros. Es lo que está establecido, es donde hemos crecido y es el pan, el día a día, como, insisto, en estadios muy anteriores a poder cometer este tipo de delitos. Pero claro, o sea, a nosotros nos ha transformado muchísimo al ver que había pequeños gestos, por ejemplo, los chats. ¿Quién no ha escrito en un chat auténticas barbaridades o se ha pasado cosas que si nos ponemos a reflexionarlo en frío no se pueden mencionar, no se pueden decir? O quién no ha presenciado algún tipo de violencia sin actuar, ya no digo hacerla, porque creo que estamos muy a salvo de eso, pero ¿quién no ha visto algún tipo de maltrato y no ha reaccionado, no ha denunciado? O sea, hay una cosa también de grupo de que se mantenga las cosas tal y como están, ¿no? Bueno, no sé, creo que me estoy metiendo ahora mismo en un jardín, así que
Pues no sé, bueno, eso, hemos evolucionado. Yo he visto que en mí ha calado profundo durante el proceso, ya no solo todo lo que tiene que ver con la manada y con el juicio en sí, sino al abrirlo, al comentarlo con muchísima gente, creo que es, de hecho, eso creo que es una de las cosas más valiosas que se han producido, que hemos conseguido que la gente hable. Y al hablar se manifiestan, al hablar empiezan a existir las cosas. Por norma general nos callamos mucho y al no verbalizarlo parece que no existe, y al verbalizarlo además tenemos la capacidad de curarnos. Durante los encuentros nos ha pasado que nos hemos encontrado con padres que de repente al ver la obra comentaban que por primera vez entendían el miedo que tenía su hija, que para él era incomprensible, cuando llegaba a casa por la noche con las llaves marcadas todavía en la palma de la mano por si tenía que pegarle un puñetazo a alguien porque la perseguían o tal. Ese miedo yo no lo he vivido, no sé lo que es, pero al escucharlo, al traerlo a colación por la obra, de repente empiezo a entender muchas de las cosas que mencionáis tanto las mujeres, ¿no? El miedo, la inseguridad, el cómo después de salir de trabajar se puede tener miedo para entrar en el metro. Una cosa tan sencilla, la calle es un espacio de todos, no es de los hombres, no sé, creo que deberíamos reflexionar muchísimo sobre cuál es nuestro lugar y qué cosas tenemos que corregirnos, que son naturales en nuestro comportamiento, pero no por ser naturales son buenas, ¿no? Son, pues eso, no sé. Ahí estamos. Abro la palabra por ahí para otro lado. Bueno, para no saber nada, y yo creo que sin darse cuenta, Fran ha abierto un poco ha abierto una caja de Pandora. He apuntado 4 cosas que has dicho que son vitales. Una, de la que Richard suele hablar mucho, que son los referentes. O sea, cómo hacen falta referentes masculinos que difieran totalmente de ese macho ibérico, como todos conocemos, que ha existido hasta ahora. Otra son los estereotipos. Los estereotipos no son solo hacia las mujeres. Hay una marca que a mí me duele siempre muchísimo hacia los hombres, que es precisamente ese macho ibérico. Y yo siempre digo que la mayor víctima del patriarcado son los propios hombres, porque además de vivir constreñidos por esa imagen siempre bruta que hay que dar, se les ha capado de alguna manera la parte emocional, que es una de las mejores partes de la vida, ¿no? Poder sentir, poder expresar esas emociones. Todo eso a la mayoría de hombres se les anula, ¿no? Se les intenta esconder. Otra cosa a la que ha hecho referencia Fran, que es que pensamos que son monstruos. Esto es un discurso que hay que barrer completamente. Los hombres que agreden sexualmente, los hombres que acosan, los hombres que asesinan, no son monstruos. Es gente que se puede sentar en esta butaca un día a ver una obra de teatro, y por eso es tan importante una educación permeable desde el principio para que no existan esos hombres. Y por último, la visibilización, que efectivamente, de hecho, esta cuarta ola feminista viene por la rotura de ese fin del silencio, ¿no? Y como las mujeres de repente tienen sitio y tienen poder para hablar. Entonces, visibilizar la violencia sexual, sobre todo, me parece importantísimo. Cuando venía para acá esta mañana, me han llamado para preguntarme si podía enterarme de qué había pasado en Pamplona, porque se ha denunciado otra agresión múltiple en un piso. Y el viernes en la Rambla de Barcelona también agredieron sexualmente a una mujer, a la cual además le partieron el labio y le arrancaron un trozo de oreja. Entonces, ese tipo de cosas que siguen pasando a diario, en cualquier momento, empiezan a ser muy visibles. Y no es que se denuncie, no es que haya muchas más violaciones, es simplemente que los medios ponen el foco, la atención ahí, y por otra parte las mujeres se sienten más seguras y más respaldadas para denunciar. Todo este cúmulo de cosas creo que Richard las condensa muy bien en Nuevos hombres buenos, en el libro, y en El poder de los chicos, totalmente enfocado hacia esta educación que tanta falta hace. Así que yo voy a dejarlo hablar a él ahora, que seguro que
va a resumir mucho mejor que nosotros. ¿Quieres este mejor? ¿Está más alto? Bueno, Eguerdión, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Aitor, a Teatro Kamikaze, a Isabel. Yo estoy encantado de estar aquí. Le decía a Aitor cuando estoy nervioso, es verdad. La verdad que estar aquí después de significar emocionalmente este espacio, como el espacio de la Jauría, donde yo creo que todas y todos que hemos visto la obra, ¿no?, nos ha impactado emocionalmente, ¿no? De repente le decía a Víctor, digo, ¿no sientes aquella energía, ¿no?, te emociona estar aquí, pero también preocupa estar aquí, sientes como el peso del patriarcado, y yo necesito como aligerarme un poco, porque con peso funciona mal, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, muchísimas gracias, y quiero agradecer a mi pareja, Paloma, y no es retórica, sino es pura física. Es decir, yo soy padre de familia numerosa, efectivamente. He salido corriendo en nuestras vacaciones en Jerez de la Frontera para venir a ocupar una vez más un espacio público, que me lo tengo que mirar también. Pero bueno, tenía también un compromiso afectivo con mi querida Isabel, y hay veces que haces cosas pues, por amor, ¿no? como en este caso de venir aquí a compartir, ¿no? Es decir, sin ese pacto de convivencia en el que entendemos que los tiempos están atravesados por la cultura y que también generamos justicia y redistribución en las relaciones de género en la parte más íntima, pues mi criatura, la más pequeña, tiene 3 meses y medio, es decir, yo puedo estar aquí porque mi pareja está asumiendo de forma radical el cuidado de mis criaturas. Entonces, el primer agradecimiento, es decir, no existe una parte pública de la existencia si no hay alguien que se está haciendo cargo de los cuidados, y exactamente pasa con mi madre. Ahora es mi padre el que se está haciendo cargo de ella, son mis hermanos, es decir, vivimos en esa altricialidad. Yo creo que si algo tenemos constancia de esta especie humana que vive aislada en un lugar remoto del universo, no somos el centro del universo, es que nos necesitamos. Y nos necesitamos de una forma biológica para existir, pero también nos necesitamos de una forma biológica para aprender. Es decir, claro, la gran pregunta es, o sea, ¿cómo se transmite el sexismo que hace posible algo que nos puede parecer una aberración, como es lo que se representa aquí, ¿no? La violación de San Fermines u otras agresiones a las mujeres u otro tipo de violencia que pueda haber en el mundo? ¿Cómo se retransmite? O sea, ¿cómo se prepara un ser humano? O sea, ¿cómo pasa a ser parte esos valores tóxicos, dominantes en una cultura, cómo pasan a ser parte de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras? Bueno, pues estas preguntas llevo mucho tiempo haciéndolas, pero sí que os quiero advertir que hay un amigo mío que dice que cuando éramos pequeños nos metimos, el druida de nuestra aldea se dejó la puerta abierta de su laboratorio y tenía esas marmitas. Ya sabéis que Obélix se cayó en la de la fuerza, entonces tenía una fuerza física enorme, y parece ser que yo me caí en la del optimismo. Entonces yo os voy a contar muchas cosas de ese lado luminoso de la vida, pero me viene por defecto de fábrica. Yo sé que la realidad es terrible. De hecho, por corrección política, cuando empecé a escribir Nuevos Hombres Buenos, empecé por el capítulo de la violencia, ¿no? Como no puede ser de otra manera. En una cultura donde se sobrevalora de una forma, yo creo, patológica cualquier acto de violencia, porque lo que realmente nos interesa para una buena vida, para una vida en paz, para una vida donde seamos libres e iguales, son las relaciones de paz, ¿no? Las relaciones exitosas de equidad. Sin embargo, si os dais cuenta, tenemos una obsesión cultural donde cualquier acto violento es noticiable y vale muchísimo más que 100.000 actos cotidianos de paz, ¿no? Pues yo me fui al que luego dejé como capítulo 5, que son las violencias masculinas, y empecé a investigar de dónde veníamos, toda la parte de la filogenética, es decir, cómo aquello que vivimos y aquello que hacemos determina la lectura de los genes. Es decir, que la cultura y la naturaleza no están una a un lado y la otra al otro, sino que están imbricadas. O sea, no existe biología sin cultura. Incluso para leer los genes necesitamos de una experiencia social. Es decir, nos necesitamos porque somos una especie inacabada y para existir nos tienen que cuidar. Si vivimos muchos años nos van a tener que cuidarlo. El cuidado es lo constitutivo que hace posible que esta especie sobreviva. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿cómo es posible que la violencia en nuestra historia haya tenido tanto peso? Pensad un poco lo que estudiábamos en el instituto, ¿no?
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, periodo entre guerras, en Euskadi por la Primera Guerra Carlista, la Segunda Guerra Carlista. Es como si la guerra y aquello que hacíamos los hombres, pero la parte más extrema de la demostración del poder y de la dominación fuera lo único que ha constituido la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que ha hecho posible la existencia de los seres humanos no ha sido la guerra, sino han sido las relaciones de paz y las relaciones de colaboración, y eso es el feminismo. Y eso es lo que el feminismo ha iluminado, además con muchísimo éxito, y por eso el feminismo nos sirve para liberarnos también a los hombres. Yo creo que Fran lo describía muy bien, ¿no? Vivimos una especie de hibridación de la posmodernidad, y a mí me gusta mucho hacer un análisis biográfico personal, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, soy de un pueblo que se llama Alegría. Alegría Durantis. No es muy alegre, ¿eh? No vais a pensar que por este nombre, yo creo que Aitor, que es vitoriano, sabe de qué estoy hablando. Claro, naces en un contexto y en esa preocupación de cómo absorbemos biológicamente esa identidad tóxica, porque aquí es el lío, ¿no? O sea, una cosa es lo políticamente correcto. Por ejemplo, en España, si ahora saliésemos a la calle y preguntásemos con un micrófono, Isabel, que es periodista, ¿no? Podría hacer una investigación aplicada. Preguntásemos a los hombres de aquí de Madrid, ¿es usted favorable a la igualdad? Estadísticamente, del 96 al 98% de los hombres decimos que sí. Y la mayoría de los que decimos que sí es que probablemente estemos convencidos de que así es, ¿no? Porque es uno de los grandes logros, la deseabilidad de la igualdad. Otra cosa es luego cómo la interpretemos, ¿sí? Cómo la entienda cada cual. Pero claro, luego la existencia biológica tiene como otros planos. Una parte es para mí clave, que son las emociones, todo el mapa emocional. Es decir, la sexualidad, el cuerpo. Entonces es muy probable que hayamos conseguido liberar espacios cognitivo-racionales sobre la deseabilidad de la igualdad. Pero ¿qué pasa con nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con nuestros monstruos? ¿Qué pasa con nuestras sombras, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con esa parte? No, yo soy igualitario, pero de repente busco en Google violación, porque eso es lo que me excita, ¿no? Es decir, o sea, vivimos en esa hibridación paradójica, y si queremos iniciar un proceso profundo y radical de transformación de las identidades masculinas, de liberación también de los hombres, no nos debemos quedar solamente en lo políticamente correcto, en lo que podemos decir en público, sino tenemos que ir al corazón de la bestia. Es en esos ámbitos masculinos donde se construyeron nuestras identidades, volver a renegociar, volver a vivenciar desde los cuerpos y desde las emociones. Por eso yo creo que tenemos como dos noticias, ¿no? Una es la mala, pero los optimistas siempre tenemos una buena guardada, es que la igualdad real, o sea, la profunda, la estructural, la histórica, o sea, esa era del feminismo, para que sea una constatación real, es decir, que una chica a las 4 de la mañana pueda salir sin miedo, para que eso sea posible, es fundamental el cambio en los hombres. Y digo que es una mala noticia porque generalmente los hombres hemos estado poco animados a iniciar estos procesos de transformación, a leer lo que han escrito las mujeres sobre sus procesos emancipatorios, que nos pueden servir de ejemplo. Pero hay una cosa que me ilusiona. ¿Podéis levantar la mano los chicos? Es que no os veo bien. Hay un montón. Interesante. Muchísimas gracias. Yo creo que esto es una prueba de que algo importante, algo profundo está cambiando, ¿no? O sea, cada vez hay más hombres que sí que nos empezamos a ocupar y preocupar de estos temas. Pero la buena noticia es que los hombres necesitamos de una forma profunda y radical para ser felices, para sentir que nuestra vida tiene sentido. Necesitamos la igualdad, necesitamos la equidad, necesitamos el feminismo. Y esa es una buena noticia, y os quiero contar una pequeña anécdota. Una vez en un proceso formativo con los bomberos de Bilbao, claro, cuando digo bomberos, Bilbao, calendario, pues a muchas personas se nos viene la imagen de los seres humanos. Claro, luego ibas ahí al curso y te ponías a mirar así, ¿de dónde estarán los bomberos del calendario? Aquí hay mucho Photoshop, o congelaron las fotos de hace 20 años, o qué, pero aquí estos cuerpos no me cuadran, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis, no venían ni desnudos ni con las mangueras, vamos, que las llevaban en la intimidad. Y ni estaban los 400, o sea, venían de 20 en 20, ¿no? Pero sí que hubo una anécdota, me pareció muy significativa. En uno de los primeros grupos, uno de los bomberos, que era uno de los líderes del colectivo, no llegaba, pero estaba su silla en la primera fila, ¿no? Como una metáfora del poder, ¿no? Le habían dejado un sitio
en la primera fila este señor bombero, y de repente fue una imagen como mística, ¿no? Como si me imagino cuando aparecían los santos y las santas pues en la Edad Media, ¿no? Yo vi aparecer aquel bombero, venía con el traje ignífugo, ¿no? Claro, si medía, desnudo mediría un 80, no lo he visto desnudo, pero medía un 80 y venía con el casco y las botas, pues podía medir 2,20, ¿no? Entonces un ser humano entrando en una sala, pues si lo ves en un escenario grande, pero en un escenario pequeño parecía inmenso, ¿no? Y parecía Darth Vader, ¿no? Pues solo le faltaba el oxígeno, pero era, mejor, yo no le veía los ojos, ¿no? Entró y se sentó y se puso así en la primera fila, ¿no? Claro, abrió las piernas, por supuesto, pues no le cabía, entonces tuvo que... cerró los brazos, que hay una actitud tierna, a mí me parece tierna, pero que me parece tierna al final, ¿no? Dices, bueno, ¿qué significa esto? Tú como formador dices, si trae puesto un traje por el que ni siquiera pasan las balas ni pasa el fuego, tengo 6 horas para llegar a su corazón, para llegar a su cuerpo, para iniciar un proceso de transformación, como ponían los objetivos del curso. ¿Cómo se hace, ¿no? Entonces pero no tenía herramientas, ¿no? Entonces me quedé en silencio, empecé a dar vueltas, respiré, me entraron todos los miedos del mundo, voy a fracasar, esto no puede ser, tal. Y respiré varias veces, me relajé. Claro, la suerte es que era invierno en Bilbao, hacía mucho calor y se tuvo que empezar a quitar el traje ignífugo porque se iba a morir, ¿no? Pero para mí lo interesante fue en esa idea de por qué estoy convencido que los hombres necesitamos la igualdad, tal vez no lo sabemos. La última de las 3 sesiones, fueron 3 sesiones de 2 horas, ¿no? Entonces yo estaba recogiendo los trastos de formador, ya sabéis, el PowerPoint y todas estas cosas, los papeles, y de repente se quedó conmigo, ¿no? Y ya, cuando no había nadie en la sala, yo me ayudaba a doblar los papeles y él miraba así para los lados, me pidió perdón y me pidió un abrazo. Para mí eso fue una metáfora que deja claro cómo tú te puedes encontrar un hombre que se resiste activamente con todo un argumentario, con su cuerpo, con sus emociones, con su historia, a la igualdad, que se resiste al feminismo, que comparte tal vez en los grupos de WhatsApp esos chistes, esas imágenes denigrantes de cuerpos, pero en el fondo, para ser libre y para ser feliz y para poder vivir una vida que merece la pena ser vivida, tiene que tirarse a la piscina. Tenemos que tirarnos a la piscina y sabemos que si nos tiramos a la piscina y hay alguien que nos acoja, y hago así con Víctor porque sé que en el trabajo que hace Víctor, que hace Fausto, que hace Pera, que nos acompañan aquí, que hace Miguel, justo, perdón. Ay, le cambia el nombre. Está esa fase, ¿no? del trabajo de los grupos de hombres, que especialmente sirve para acoger a otros hombres. Me podré enrollar muchísimo. Me cargaron un libro de 250 páginas y fueron casi 400. O sea que, pero sí que os quiero compartir con vosotras una cosita así como muy breve, ¿no? En esa insistencia de dónde se reproduce la cultura. Entonces, claro, yo soy padre de un niño de 5 años, ¿no? Y otra vuelve del cole y dice, papi, ¿tú eres más fuerte que el papá de Miquel? Entonces, para que os deis cuenta cómo ya la fuerza física sigue siendo... y que, cariño, ¿pero qué me estás hablando? De la fuerza esa de cuando nos sentamos a imaginar cuentos y no, eso no es fuerza, papi. Fuerza es cuando coges... Y es muy importante decir, sí, porque los superhéroes son fuertes. Entonces ya se empieza a caer el mito de su padre. Es decir, el modelo de referente igualitario parece que no sirve y no os quiero describir cómo es el padre de Miguel, es ficticio el nombre que utilizaba, en realidad se llama es una persona con serios problemas de conducta, de adicciones, y su hijo está constantemente jugando con un muñeco, es Hulk, no sé si os suena, Hulk el terrible, que si lo analizamos desde una perspectiva histórica ha evolucionado muy poco. Así como las princesas de Disney, podemos ver transformaciones muy severas, ¿no? Nosotros y nosotras crecimos, la mayoría, con Blancanieves, pues, haciéndole la comida a los enanitos, limpiándoles el baño. ¿Os imagináis cómo olería aquella casa de los enanitos? Sí, y de repente, claro, las niñas de hoy en día tienen otro tipo de referentes, pues como Brave o Bayana, que se consideró la primera princesa feminista de la historia. Y voy un poco a lo que comentaba Isabel, claro, ¿dónde están los referentes que generen deseabilidad por un modelo feminista de masculinidad? ¿Dónde está la erótica del hombre igualitario, la fuerza? Porque un niño de 5 años ya distingue perfectamente que tú, papá, escribirás libros o dirás cosas muy interesantes que le interesan a los demás. Para mí lo que me interesa es ser alguien y ser reconocido y ser fuerte y ser poderoso en mi grupo, sobre todo para que no me hagan daño. Porque todavía hoy en día a los chicos que son expresivos
en cualquier fase de la edad como un elemento clave de socialización es hacerle daño si se alejan del modelo, si son expresivos, si son sensibles, ¿no? Entonces hay una idea, dices, ¿de dónde viene esa cultura de la dominación? ¿Cómo pasé yo a ser parte de la jauría? Sí, porque yo en este sentido soy como muy de Santa Teresa, ¿no? Que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Como decía Fran, ¿no? Y yo recuerdo cuando éramos muy pequeños, cuando existían los vídeos Betamax, ¿no? Alguien de mi cuadrilla consiguió un vídeo de una peli erótica. Y en esa peli erótica había una violación. Y yo recuerdo todavía el día que quedamos. Esto nos está grabando, ¿no? Sí. Ah, sí. Que quedamos en la casa de un amigo, pero no fuimos a ver toda la película, sino únicamente lo que nos interesaba y que ya nos habíamos comentado como que había algo muy importante en esa película, era una violación de 3. Y así lo llamamos. Y a partir de entonces jugábamos a reproducir violaciones de 3. Yo recuerdo todos los amigos sentados en aquella casa viendo la escena, que era lo que íbamos a ir a ver, como 3 hombres violaban a una mujer. Pero claro, lo más profundo de todo esto es que cómo esa imagen socialmente hemos conseguido interiorizar en la construcción de la sexualidad de los hombres como erotizante, que al final el placer se obtiene por la dominación. Pero además es un placer homosocial que se parece muchísimo a lo que ocurrió en San Fermín, ¿no? O sea, el placer donde los hombres se relacionan entre ellos, y el placer es como cuando los hombres hacemos negocio, hacemos guerras, hacemos política, que el verdadero placer es hacerlo entre los iguales, entre los poderosos, ¿no? Y luego jugábamos a reproducir, cuando en estos juegos de peleas, la violación de 3. Pero es que hace poco hay una iglesia con unas pinturas románicas muy cerca de mi pueblo, en Alaiza. Si tienes oportunidad de viajar allí alguna vez, esas pinturas reflejan una violación, donde hay un hombre violando a una mujer, estamos hablando del siglo XII, y hay otro hombre esperando detrás con un cuchillo, ¿no? Entonces, ¿de dónde absorbemos el modelo de masculinidad tóxico? De la cultura. ¿Dónde podemos liberarnos? En la cultura alternativa, en la cultura disidente, en la cultura feminista, en la cultura igualitaria, en lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? O sea, me gustaría contaros muchas más cosas, pero bueno, es que he venido desde Cádiz hoy, entonces digo, bueno, voy a aprovechar el rato y os voy a contar, por lo menos. Pero bueno, si queréis, luego podemos entrar más en profundidad, si os interesa que vayamos por alguna de estas aristas, ¿no? Pues nunca había pensado que aplaudieran después de cada intervención. Bueno, pues justo enlazando con lo que hablaba Richard, Víctor me comentaba antes que a él le interesaba mucho compartir, que él vio ayer la función, quería compartir qué había sentido y cómo se había visto él desde el público. Vale, está encendido, ¿no? Vale. Buenos días a todos y a todas. Pensé que hoy iba a estar muy nervioso, pero lo que estoy es tremendamente incómodo. He tenido la oportunidad ayer por la tarde-noche, de ver la obra hace apenas 12, 14 horas, por ahí sentado, muy cerquita, y la verdad es que me va a costar digerir lo que ayer pude sentir. Lo que ayer sentí yo como hombre, por supuesto, me revolvió muchísimo, todavía hoy sigo muy revuelto, y espero que este efecto me dure muchísimo, porque necesito precisamente este efecto para que no se me olvide todo lo que me queda por hacer. Para mí lo de ayer fue un cambio también, otro cambio de chip adicional. Para mí ayer fue un termómetro estupendo para saber si el trabajo que yo estoy haciendo como hombre, como esa palabra que tanto nos gusta utilizar de deconstrucción, para saber si estoy llegando hasta donde debería o estoy un poco en esa zona de confort en la que todavía no acabamos de despegar. Repito, yo ayer pues sentí la obra como la sentí, como espectador, como hombre. Entonces, ayer vine acompañado con otros 2 hombres, otros 2 grandes amigos míos. Conozco mujeres que han visto la obra y quiero saber exactamente lo que ellas sintieron, porque yo soy incapaz de acercarme simplemente a lo que ellas pueden sentir. Tengo amigas también que han venido a ver la obra otros días y ya me encargaré de preguntarlas, porque una de las cosas de los procesos que estamos hablando de nuestras masculinidades es pues, el tema emocional, el tema de la empatía. El tema de la empatía en algún momento de nuestras vidas se nos quedó por el camino. Ayer pude comprobar que en el camino de nuestros procesos de socialización masculinas, en algún momento de esos procesos la humanidad también se nos dejó
en algún momento olvidados. Recuerdo la noticia de la manada como si hubiera sido ayer, y no quiero restarle importancia a lo que transcurrió sobre la violación, pero a mí me chocaba mucho la atención cómo 5 hombres que habían violado a una mujer la podían dejar tirada, desnuda en un portal. Yo eso es algo que no acababa de entender. ¿Dónde se nos ha quedado la humanidad? ¿Dónde a los hombres se nos ha quedado la humanidad por el camino? Me encanta tener aquí a mi lado a Richard porque bueno, conozco muy a fondo su trabajo. Me encanta también la parte optimista porque sí, yo reconozco que todavía estoy en ese proceso de inicio, soy apenas un recién llegado. Entonces estoy en esa fase de tratar de entender por dónde ha transcurrido mi vida. Estoy revisando mi vida con lupa. Es un ejercicio que hemos empezado hace escasamente 1 año y pico, mi compañero de fatigas y compañero de vida justo yo, en un libro que se llama Diálogo masculino en la masculinidad tarada. Sé que el primer fogonazo que nos viene a la cabeza con este subtítulo es la tara como defecto. La tara tiene un doble significado, es por ejemplo el peso de un camión o de un vehículo antes de precisamente poner la carga. Entonces, toda esa metáfora de los condicionamientos masculinos que desde el minuto 1 o desde incluso antes de nacer ya tenemos, ¿no?, como hombres, y lo que nos condiciona eso y lo que no cuestionamos es lo que yo también quiero un poco traer un poco aquí a la mesa. No puedo, más tocado el tema de los superhéroes, yo voy a contar una pequeña anécdota que también tiene que ver un poco con la realidad que vivimos. Yo ya he dicho, soy un poco friki de los cómics. La verdad es que cada vez me cuesta más abrir un cómic y ver una película porque encuentro un montón de cosas que no me gustan. Recuerdo que hace 2 años fui al cine con mi hijo y con mi hija. Fuimos a ver la Liga de la Justicia, ya sabéis, toda esta pandilla de superhéroes. Y yo me acuerdo que la película había empezado y a los 20 o 25 minutos tenía mi hija tiene 11 años ahora, por aquel entonces debería tener 9, y me daba codazos en el brazo porque me dijo, es que no me acuerdo perfectamente de esa frase, me dijo, yo me pido a la chica. Y me sentí tremendamente mal. Tenía aquí a mi hijo al lado y él podía ser Batman, podía ser Superman, podía ser Flash, podía ser Cyborg, podía ser Aquaman, podía ser elegir el más fuerte, el más veloz, el más inteligente, lo que queráis. Mi hija tenía que pedirse a la chica porque no había más donde elegir. Eso sí, la chica tenía que llevar una falda muy corta porque si no el público masculino pues se nos despista y se nos aburre cuando está viendo la película. A mí eso se me quedó grabado y uno de lo que nunca quiero perder de vista en mi particular trabajo de revisarme continuamente es tratar de entender un poco mejor cada día más la realidad que nos rodea y que no acabamos de cuestionar suficientemente. Aquí tiene que ver, a mí me encantaría utilizar un discurso pues que a mí el feminismo me ha cambiado la vida y no es verdad. A mí el feminismo me llegó mucho más después. El feminismo no me cambió la vida, pero sí ha conseguido matizar mucho el trabajo que me queda por hacer. Me ha dado, entre otras cosas, el cuestionamiento que es necesario para lo más mínimo, para saber dónde estamos, por dónde estamos transitando, que también es una palabra que me gusta mucho porque entiendo que esto es un proceso, el proceso de desaprender, de quitarnos de encima todos estos condicionamientos, todo lo que hemos aprendido. Yo me he dado cuenta a mis 47 años, he tardado 47 años en darme cuenta de muchas cosas y me he dado cuenta que no me queda vida por delante para desaprender todo lo que ya llevo aprendido. Entonces, bueno, me lo tengo que tomar con calma, pero con urgencia y tratar de ir desmontando todo lo que tengo aquí dentro. Voy a tirar un poquito de tópico. Yo hace 2 años leí mi primer libro feminista, no podía ser de otra manera, era el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes. Me suena un poco tópico, pero mi trabajo, por así decirlo, personal empezó antes. Uno de los lugares donde yo he encontrado pues el cuestionamiento masculino es en los grupos o círculos de hombres. Yo entré a los grupos de hombres por el tema de la paternidad. Ya sabéis que la paternidad, pues bueno, a los hombres especialmente nos cambia mucho la vida, sobre todo a los que queremos transitar por unas paternidades diferentes a las que hemos a lo mejor conocido. Siempre hemos tenido en mente la figura del padre ausente o la figura del padre autoritario, y parece que no ha habido más modelos. Ahora queremos ir por unos caminos más diferentes, más sensibles, más empáticos, más conectados con nuestros hijos y con nuestras hijas. Ese, por así decirlo, fue mi primera parada en los grupos de hombres, el cuestionamiento de cómo estaba yo pues, bueno, poniendo en práctica mi paternidad. Pero no quería dejarlo ahí. Yo sentía que también estábamos en una especie de zona de confort, donde estábamos intentando desmontar ciertos estereotipos, pero yo quería seguir bajando un poco, ¿no? Supongo que si lo tenéis un poco en mente, es como cuando invitas a una visita a cenar a tu casa y le enseñas toda la casa, le enseñas la cocina, el comedor, el dormitorio y ves todo lo que es bonito, ¿no?
el ejercicio que quisimos hacer justo yo, que también le veo por aquí sentado, con el libro Diálogos Masculinos, era bajar un poco al piso de abajo. Supongo que a vuestras visitas, pues bueno, pues el trastero o los altillos o los armarios empotrados donde guardamos todo lo que no queremos que se vea, no lo soléis enseñar a las visitas. Solamente enseñamos un poco lo más bonito. Yo necesitaba abrir las puertas y saber lo que había dentro, lo que había ido dentro, lo que había ido acumulando durante 47 años de vida. Porque creo que los hombres también somos especialistas en una cosa, que es enterrar las cosas. Cuando hay una cosa que no nos gusta y tal, pues cogemos una pala, dos paladas de tierra y un poco lo vamos tapando. Entonces, bueno, ¿qué más puedo? Voy a beber un poquito de agua porque me estoy quedando. En este doble camino individual y colectivo de revisarnos un poco, nos hemos dado cuenta que lo primero que tenemos que empezar a hacer los hombres es empezar a decir la verdad, no hay más. Ayer viendo la obra de teatro, evidentemente, lo primero que yo me tengo que preguntar es cuánto hay de la manada, lo decía también Richard, porque es muy fácil el análisis un poco superficial y, bueno, quizás el que no nos lleva a ninguna parte es pensar que estos 5 hombres, bueno, pues son una serie de hombres que no tienen nada que ver con la sociedad, que, bueno, que han cruzado una línea roja que no deben haber cruzado, pero yo necesito indagar un poco en esa incomodidad que yo sentí ayer como espectador de esta obra. Y yo necesito saber, pues bueno, pues cuánto de esa manada, evidentemente no llegando hasta estos límites, sino bueno, cuánto de esa construcción social que más o menos todos hemos transitado, porque todos hemos salido, yo no he estado en San Fermín, pero bueno, todos hemos tenido 26, 27, 28 años, hemos salido de juerga y hemos salido pues un poco de cacería, suena así un poco heavy, pero sabíamos a lo que íbamos y cómo lo teníamos que conseguir. Entonces yo eso lo tengo que seguir desarmando, tengo que seguir construyendo un poco porque necesito desmantelar un poco esa construcción social tan determinada que tiene que ver con los hombres. Y también, evidentemente, llegar a lo que es también la forma que tenemos construida un poco la sexualidad masculina, ¿no? Probablemente la sexualidad y la mujer, curiosamente, son los 2 temas que menos tratamos de forma directa y profunda en los grupos y el círculo de hombres. Parece que la sexualidad siempre es esa habitación que tenemos ahí escondida y que no queremos enseñar a nadie, que no queremos que nadie nos toque, como diciendo, no, ahí no entres, que no quiero, esta parte no te la quiero enseñar. Y yo creo que es precisamente por donde tenemos que empezar a entrar y bajar hasta donde hay que bajar para empezar a desconstruir un poco esa idea de qué manera hemos desmantelado un poco o de qué manera hemos construido o alimentado esa sexualidad. Recojo también un dato del libro que tenía, lo mencionas, no sé, en alguna parte de tu libro, hablando del cerebro y tal. Había un estudio, no sé si es de alguna universidad inglesa o americana o estadounidense, que mencionaba cómo funcionaba también el cerebro, ¿no? Habían puesto un número. Ya sabes, la gente se aburre, sobre todo los hombres nos aburrimos mucho y tenemos que estudiar cosas que aparentemente parece que no sirven para nada. Bueno, ¿sabéis? Aunque me estéis un poco prestando atención, el cerebro no deja de funcionar. Entonces el cerebro pues, le enseñas a sumar 2 más 2 son 4 y automáticamente el cerebro pues, va construyendo lo que podemos decir nosotros que somos pensamientos, pero a lo mejor son simplemente conexiones neuronales. Entonces, bueno, estos estudiosos de este tema le consiguieron ponerle un número. 47 pensamientos por minuto, el cerebro nos está bombardeando sin nosotros pedirlo. O sea, yo cuando al cerebro le digo que me ayude a coger esta botella, pues bueno, pues estoy poniendo conciencia. Yo lo que quiero poner conciencia también es en todo lo subjetivo que esconde ahí abajo, que el cerebro sigue un poco construyendo esa realidad que tenemos por debajo nuestra y que hace que, bueno, por ejemplo, esos 47 pensamientos por minuto pues al día sean unos 60.000 más o menos o 67.000, que es una auténtica barbaridad. Eso, traducido en cifras, al año son 24 millones de pensamientos que paran por ahí rondando por la cabeza y que nosotros no tenemos aparentemente ningún poder sobre él. Multiplicar por los años que tenéis en la vida y añadirle un ingrediente como el que voy a contar ahora. Yo recuerdo que con 12 años pues llegó a mis manos la primera revista pornográfica. Nada que ver con lo que los niños varones de 11 años y 12 años tienen a través del móvil. Lo que a mí me llegó fue simplemente una revista. Ahora tengo 47 años, es decir, que puedo reconocer que llevo 35 años consumiendo pornografía con total normalidad. Ahora más o menos lo tengo solucionado, pero durante un montón de décadas mi cerebro ha estado permanentemente alimentado de lo que era la pornografía. Evidentemente la pornografía que se consume ahora no tiene nada que ver con la que había hace 3 décadas, pero imaginar, por favor, ponernos en la situación de mi cerebro, decirle por favor a este cerebro, cuando yo vaya por la calle en verano y vea a una chica con una camiseta con tirantes, que por favor que no la cosifique ni la sexualice. Yo a lo que aspiro,
a lo poco que aspiro ahora mismo en este momento del proceso en el que estoy, es a intentar interceptar ese pensamiento y pararlo, detenerlo, porque si lo dejo, si pongo el automático, sabemos a dónde nos va a llevar, porque bueno, todos estamos un poco construidos con estas mimbres tan feas. Entonces, en la parte del proceso en la que estoy yo ahora es intentar pues detener ese pensamiento y tratar de minimizar todo ese constructo mental que tengo por aquí dentro, que no me gusta nada, pero que ya repito que no tengo vida por delante para intentar reducirlo a la máxima posible. Yo creo que mejor, cuanto antes vayamos y os demos pie para que preguntéis cualquier cosa, pues vamos hablando un montón de cosas que vayan surgiendo. Sí, creo que lo más interesante es saber qué os interesa a vosotros y que se inicie un debate, ¿no? Que vosotros preguntéis y ellos contesten, si queréis aportar, lo que sea. O sea, esto es un espacio totalmente abierto. Hola, buenos días. Yo estuve aquí la semana pasada y estuve hablando del tema masculino. Yo soy Belén, soy psicóloga, trabajo en institutos. Bueno, ahora mismo estoy en infantil primaria, pero he estado trabajando mucho en institutos y en educación pública, y he estado los últimos años trabajando mucho el rol de género masculino. ¿Por qué el rol de género masculino y no tanto el femenino? Porque quería compartirlo porque lo compartí el otro día y me dijeron, si puedes venir el próximo día a la charla esta, sería interesante que lo comentaras. Y además habéis dicho muchas cosas que yo veo en mis sesiones, o sea, las sesiones con los chavales. Los últimos 3 años he estado trabajando con los chicos especialmente, o sea, en la clase hay chicos y chicas, pero me he centrado sobre todo en cómo se construye el rol de género masculino. Y ha sido muy interesante porque no se habla de eso normalmente. En las aulas, cuando se va a trabajar temas de igualdad, se trabaja desde la prevención de la violencia y se trabaja desde pues, un poco la construcción de género femenino, pero no tanto el masculino. Una de las cosas más interesantes que pasan es, por ejemplo, se sabe que los niños, cuando son pequeños, ya con 3 o 4 años, los niños fuertes de la clase en preescolar, o sea, los niños que son más fuertes físicamente, suelen decirle a los niños más pequeños, o sea, que son más débiles, no juegues con las chicas, por ejemplo. O sea, hay niños que te vienen y te dicen, es que Carlitos, que es el más fuerte de la clase, me dice que no juegue con las chicas. O sea, desde muy pequeños, los niños, el tema del juego y lo que es el juego para niños y para niñas es diferente. Y sobre todo los adultos son los que transmiten eso. Es decir, yo veo muchas veces a padres incómodos viendo a niños jugando con muñecas. Y veo también a padres incómodos viendo a niñas jugando con coches o con otro tipo de tal. Y eso lo transmiten de alguna manera a los niños, ¿no? Entonces, desde muy, muy pequeños hay una separación enorme en los juegos. Y también esas referencias, ¿no? El Hulk los modelos de niños y de niñas, o sea, de los juguetes. Es interesante también saber que los niños cuando van creciendo, un niño que llora cuando tiene 8 años, sus padres se preocupan más que si es una niña. Y cuando ya tiene 12 años, lo suelen llevar al psicólogo, claramente. ¿Por qué? Porque se espera que los niños no lloren tanto como las niñas y que no expresen todas esas emociones. Algo que a mí me ha parecido muy interesante y que he estado estudiando mucho porque me he preparado oposiciones y he hecho una unidad didáctica específicamente sobre esto, es que la construcción del hombre tiene mucho que ver con la violencia. O sea, hay una construcción del hombre relacionado con modelos masculinos violentos. O sea, yo siempre digo que los hombres que aparecen en las pantallas, en las series, en las películas y en todo ese tipo de cosas son modelos de hombres que externalizan la ira y la rabia, pero no otras emociones. No externalizan la empatía, no externalizan la sensibilidad, sino simplemente, sobre todo, es el dolor, ¿no? O sea, la ira y la rabia. Y los hombres, con el dolor, lo externalizan hacia afuera, con ira y con rabia, porque no tienen modelos masculinos en ningún sitio donde hayan aprendido ese tipo de cosas. Yo cuando, por ejemplo, que yo he hablado con un montón de niños y de niñas que les han pasado cosas súper chungas en su vida y les pregunto a una chica si eso se lo han contado a alguien, siempre hay alguien a quien se lo han contado. Cuando hago esta misma pregunta a un chico, nunca se lo han contado a nadie. Y hacen como si no les pasara nada. O sea, tú tienes chavales de 15 años que les han pasado verdaderas, problemas familiares, problemas complicados y no se lo cuentan absolutamente nadie. Cuando tú les preguntas a un chico, o sea, en el instituto les preguntas, para ser un verdadero hombre, ¿a qué te tienes que parecer? O sea, ¿a qué no te puedes parecer? ¿A qué no te puedes parecer de nada? Te dicen, a una mujer.
Es una de las respuestas más... Y aparece en todos los grupos, en todos los grupos que yo hago esta pregunta siempre la hago. Y te dicen, ¿por qué? No, porque no puedes llorar, no puedes actuar de manera sensible, porque los demás se van a reír de ti. Este tema del grupo, o sea, el grupo de iguales, como alguien que te puede hacer daño y te puede rechazar si transmites ese tipo de sentimientos. Y no solamente los hombres entre sí, sino también entre las propias mujeres. O sea, este es un problema estructural, donde hombres y mujeres contribuimos a esa construcción de rol de género, femenino y masculino. Y bueno, yo recomiendo un documental que yo siempre utilizo con los chavales. Ese documental, cuando lo ven, es bastante fuerte porque lo hago en 2 sesiones. En la primera sesión, cuando la mitad del documental, hay un silencio absoluto, y de repente alguno te dice, todo lo que dice este documental es completamente verdad. Y yo nunca había hablado de esto. Yo lo recomiendo si queréis, se llama La máscara con la que vives, está en Netflix si lo queréis ver. Y La máscara con la que vives, The Mask You Live In, es un documental buenísimo que trabaja justamente esto, la construcción del rol de género masculino. Y creo que, por ejemplo, lo que estáis hablando de los roles, por ejemplo, de padres, cuando yo hablo del rol del padre, ellos siempre hablamos, ¿no?, del cuidado, ¿no?, el cuidado de agradecer el cuidado que hacen las mujeres. Pero lo que los hombres no se dan cuenta, y cuando lo hablas con un adolescente, te dicen, es que yo no quiero parecerme a mi padre. Es que todos tienen padres que han estado en un segundo plano, la mayoría. Padres con los que no confían del todo. Padres que han sido demasiado autoritarios. Entonces, el vínculo se forma generalmente entre las madres y los hijos. El vínculo. Pero por una cuestión de pasar más tiempo con ellos y por una cuestión simplemente de estar más abiertos a hablar. Entonces, a veces los hombres no se dan cuenta de lo que pierden al actuar de esa manera. Y cuando tú hablas con adolescentes, estos te dicen, yo no quiero ser así en el futuro. Y es triste porque eso se reproduce y al final terminan siendo ese tipo de modelos en el futuro. No todos los hombres, evidentemente. Y bueno, simplemente quería un poco aportar esto. Sí, creo que es importante. Una cosa que sí que tiene que ver con la construcción masculina desde la violencia es que yo, estudiando esto, me di cuenta que no solamente los hombres matan a las mujeres, es que los hombres son los hombres que más se suicidan, o sea, los hombres son los que se suicidan más que las mujeres y los hombres matan más a otros hombres. Es decir, si tú haces un análisis de todos los asesinatos en el Instituto Nacional de Estadística, tú puedes ver que el número de suicidios del año pasado fue mayor de hombres, puedes ver perfectamente que los asesinatos han sido de hombres hacia hombres, pero cuando es un tema de género es hombres hacia mujeres y cuando es prostitución también son hombres hacia mujeres. O sea, hay una construcción violenta del hombre desde que son pequeños, donde se les dice que hay que ser fuertes, que hay que tener poder económico y donde tienen que ser sexualmente activos. Esas son las 3 grandes mentiras de la construcción social del hombre y que tienen que rechazar lo femenino. Y si tú creas un hombre, o sea, si tú te creas en ese sentido, vas a crear niños en el futuro muy separados de lo emocional y de la expresión de emociones. Y también una cosa importante que quería últimamente, ya no me quiero enrollar más, es que la vergüenza y la humillación funciona diferente en hombres y mujeres. Y esto es muy, 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 muy importante. A los hombres lo que les avergüenza o les humilla no es lo mismo que una mujer y tiene mucho que ver con los roles, o sea, con ser sexualmente muy activo. Yo esto lo he planteado de ¿qué pasa si te deja una chica? ¿Qué pasa pues que los demás se van a reír de mí o no me van a comprender? ¿Qué pasa si una persona te es infiel? O sea, se ve de manera muy diferente un hombre a una mujer. Las mujeres tienen más apoyo social en ese sentido. Y hay una necesidad de orgullo, decir, sí, hombre, a mí no me van a hacer esto, sí, hombre, a mí no me van a dejar. O sea, lo que quiero decir es que la vergüenza y la humillación es muy, muy distinta y funciona de manera muy distinta. Y ahí esa es una clave muy importante para entender la violencia de género. Pues nada más. Muchas gracias, de verdad, por compartir. Para eso estamos aquí, ¿no? Para compartir cada uno lo que vivimos y lo que sabemos. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. Aquí y luego Bueno, muchas gracias a los 4 y sobre todo al esfuerzo que es hacer esta obra. Hemos visto con el director, también fui a la charla del director de todo el proceso y de decidir que sí, que esto se llevase adelante. Y yo os quería preguntar un poco, bajando a tierra, pero bajando a la realidad. Y no sé si habéis visto la película de
de los últimos 100 metros sobre el enfermo de ELA que decide correr un maratón y la mujer le dice, sí, vas a correr tú el maratón, pero el maratón es de los dos porque tenemos un hijo y para que tú te vayas a entrenar, quien tiene que cuidar de tu hijo soy yo, quien tiene que encargarse de la casa soy yo, tú vas a ganar, la medalla va a ser tuya y tú vas a salir a correr, pero el maratón es de los dos. Y quería un poco, ¿no?, cuando has hablado de compatibilizar la vida laboral, la profesional, el poder estar aquí y que tu mujer se haga cargo de tus hijos, ¿no?, en cómo de verdad cuando reconstruyes esas masculinidades lo reconstruyes todo. Reconstruyes como hombre, y hablo en general, o sea, todos los hombres, de verdad, ¿cuántas lavadoras ponéis a la semana y cuántas pone vuestra pareja? ¿Cuántas veces limpiáis el baño? O sea, son cosas, y yo lo digo como pareja de un hombre que es feminista, que también ha sido asesor del Ministerio de Igualdad y tiene un discurso feminista de la hostia, pero cuando se enfrenta a la lavadora, tela, ¿sabes? Y aquí no está, ¿sabes? O sea, también... O sea, ¿cómo...? Sí, o sea, ¿cómo hay que bajar? No, o sea, y es que se está enfrentando a una posición de la hostia que yo también se lo digo, la plaza va a ser tuya, pero ahí hay mucha parte de mí también. O sea, ¿cómo bajáis de verdad eso? A decir, oye, que sí, que de verdad soy feminista y todo es al 50% y no hay nada que yo diga, no, es que tú lo haces mejor. O sea, ¿cómo de verdad se baja eso? Porque la encuesta del uso del tiempo está ahí, o sea, limpian mucho menos los hombres que las mujeres, dedican muchísimo menos tiempo a las tareas del hogar. El hombre es el que va él solo en coche al trabajo, mientras la mujer cuando va en coche es porque lleva a los hijos al trabajo o va en transporte público. Es que esos son datos, o sea, no hace falta vivirlo, son los datos que están ahí. O sea, si de verdad veis en la reconstrucción de las masculinidades que no solamente va a cambiar el que dejen de decir piropos cuando van por la calle o dejen de hacer acoso callejero o dejen de perseguir a una mujer porque les ha parecido buena idea tirarse toda la noche persiguiendo a muchachas. O sea, si de verdad la reconstrucción de la masculinidad baja al día a día, a las tareas cotidianas y a lo que de verdad supone una carga también para nosotras, que es el tener la doble jornada laboral y el tener que hacernos cargo de muchísimas cosas para que los guerreros sigan teniendo descanso. Pues no sé cuál quiere contestar. Claro, yo hago mis cosas, yo hago mis cositas. A ver vosotros cómo hacéis las vuestras. A ver, yo creo que una de las ventajas de que tu pareja sea feminista es que la parte de lo personal es política, es pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso lo que hacemos es una negociación del uso de los tiempos. Es decir, yo hoy estoy aquí, pero hay una especie de caja de criptomoneda de la familia y esto va con vuelta, ¿no? Que es una de las ventajas del empoderamiento de las mujeres, como nos dignifica a nosotros, que hace que nos anime a asumir la parte del cuidado que nos corresponde, que yo creo que es una de las centralidades de las posibilidades de cambiar el mundo. Son los cuidados. Los cuidados curan, los cuidados reconectan. Esa tara de la masculinidad, ¿no?, que siempre nos recuerdan Víctor y Justo, tenemos evidencia empírica que si los hombres nos ponemos a cuidar, pero no solo a ejercitar las tareas concretas de poner la lavadora, sino asumir la responsabilidad de que esto del cuidado, yo soy responsable de lo que pasa y tengo que organizar mi vida, mis oposiciones, los libros que escriba en relación a no hacer dejación de mi responsabilidad de cuidado, ¿no? Eso a mí me parece como radicalmente central. Además, ahora, hace poco, desde Promundo, publicamos los resultados de una investigación que hicimos en Ruanda con padres. Entonces, se tomó un grupo donde se hacían talleres, círculos de hombres, pero fundamentalmente se les decía, pensad lo que queréis, pero asumir el cuidado. Se constató que aquellos hombres que no compartían los trabajos reproductivos con asumir 3 trabajos reproductivos de una forma constante en el tiempo, está la fuerza reconectora de esos hombres que empiezan a cuidar, es decir, que se biologiza de alguna manera,
que pasa a ser parte de tu identidad, y se constató que se reducían las probabilidades de que ejercieran la violencia contra los hijos, las hijas y sus parejas en un 40%. Es decir, vamos a pensar lo que sea, pero asumamos el 100% de la responsabilidad del cuidado que nos corresponde y la ejecución de al menos del 50% de las tareas, con tensión, con dinamismo. O sea, el impacto que tiene todavía hoy en día en nosotros el trabajo como una cuestión identitaria es brutal. Pero no la parte cognitiva. En esa mayoría de nosotros decimos, sí, yo estoy a favor de la igualdad. ¿Estaría usted dispuesto a reducir la jornada o tomar una excedencia para cuidar? No llega a un 6% de los hombres que lo hacemos. Un 96% decimos que estamos a favor de la igualdad. Pero una cosa es lo que decimos, lo que racionalmente, incluso políticamente podemos pensar, y otra cosa es lo que nos sale de las tripas, y cuando estamos un mes en casa buscamos cualquier excusa, buscamos cualquier ascenso posible para volver a salir al ámbito público, porque es donde nuestra identidad se siente cómoda. Es decir, el cambio no es estético, tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Yo quería aquí apuntar una cosa, que siempre pensamos en el cuidado como un ejercicio doméstico que hay que hacer en el ámbito privado, y aquí hay una cosa vital que son las políticas públicas, que tienen que ir enfocadas a permitir ese cambio en los hombres y permitirle también ese cambio a las mujeres. Hasta hace, un mes, las semanas de maternidad y paternidad eran totalmente distintas. De hecho, levantó muchísima polémica el hecho de que se permitiera o se obligara de alguna manera a hombres y a mujeres a coger las mismas semanas de permiso cuando se tiene un hijo. A mí personalmente me parece, y siempre se dice que lo personal es político y es imprescindible desde las instituciones y desde toda la política pública, no solo permitir, sino educar de alguna manera. Y cuando tú estás obligando a alguien, a un hombre y a una mujer, a compartir esa responsabilidad, que es esto que se llama corresponsabilidad, me parece que se está haciendo un ejercicio vital y muy importante para la ciudadanía, que a la vez enraizará con un montón de cambios que se darán dentro de las empresas, que también de repente se darán cuenta de que va a dar igual si es un hombre o una mujer, porque si alguno de los dos va a tener un hijo, al final el tiempo que pasarán fuera de la empresa será el mismo, y eso también permitirá a las mujeres tener más ascensos, poder hacer mejor su trabajo, tener el mismo acceso a los mismos salarios. Y siempre se dice que la brecha son los hijos, y esto es totalmente cierto. El momento de la maternidad es como pegarse un tiro, y esto es así, si estás ejerciendo una profesión en la que tienes que ascender. Y en esto las mujeres cargan con la mayoría del peso, y sin embargo, obviamente, para tener un hijo hacen falta dos. Entonces, creo que esto es… O sea, que era una cosa a apuntar, el tema de la política pública. No sé si queréis que conteste alguno más o queréis hacer otra pregunta. Yo creo que hay muchas preguntas. Quería añadir simplemente una cosa sí. muy respecto a los cuidados. Yo lo primero que hice, además me salió así, no es nada mental. Yo lo primero que hice es pedir una reducción de jornada hasta las 3 de la tarde. Yo quería las tardes libres para cuidar a mis hijos. Yo en mi caso ahora mismo no tengo pareja, o sea que yo el tiempo que paso con mis hijos es a tiempo completo. Quiero decir, a mí me ven poner lavadoras, planchar, cocinar, lo poco que sé, pero sobre todo el mejor regalo que les puedo hacer a mis hijos es el tiempo. El tiempo, eso es oro. O sea, ya no es una atención de estar encima de ellos desde las 3 hasta las 11 de la noche o hasta la hora que se vayan a la cama. No, solamente es la sensación de que tengan, la sensación de que estar con ellos a su disposición cuando necesiten. No hace falta estar jugando 8 horas seguidas con los críos cuando son pequeños, ni hace falta estar haciendo los deberes con ellos durante 4 horas. Es el tiempo y que vean que estás ahí. Yo creo que, y además eso yo lo siento, porque se me acercan y tienen una relación conmigo súper natural. Y yo creo que cuando eso fluye, ahí es cuando de verdad piensas que esto tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que el tiempo, que tanto valoramos, que tampoco hemos valorado los hombres, porque hemos estado trabajando y desarrollando nuestras profesiones y poniendo el valor en donde no debíamos, yo creo que el mejor regalo que le puedo hacer a mis hijos es el tiempo. Y eso intento siempre que sea el máximo posible. Hola. Wow. Quería hacer dos preguntas sencillas y las voy a hacer desde el corazón, con amor, y espero que me respondáis los 3 hombres que estáis en la mesa, sobre todo los 2 que sois amigos míos, Víctor y Richard, también desde el corazón. Frank, también seremos amigos, después de escucharte antes, ¿no?
La primera tiene que ver, el epígrafe de esta mesa es Jauría y nuevas masculinidades, ¿no? Nuevas masculinidades. Ya me conocéis algunos, yo soy muy amigo del ave fénix, que es este que retorna y se rearma y se vuelve a rearmar, y por ahí van mis preguntas. Quería saber por qué, una vez más, los tres hombres que estáis hablando, cuando decís en el relato este de readaptativo de la masculinidad, decimos, y yo me incluyo también, que los hombres nos han castrado las emociones de pequeños. ¿Por qué no decimos que nos han castrado las emociones todas menos la ira? La ira es una emoción, pero no lo decimos. Es interesante esto. Y volvemos a repetirlo. Nos han castrado las emociones y por eso somos así. Y la segunda pregunta, yo ayer estuve con Víctor viendo Jauría y estuve 1 hora y 20 minutos llorando. Y a poco que me ponga tonto, volveré a llorar otra vez. Lo siento. Y enlaza con la primera. Bueno, yo le agradecí a mi manera a María Herbás que interpretara el papel de ella. Pero agradezco a Fran y a sus compañeros. Y no sé si esto te llega, Fran, os agradezco que interpretéis o que hagáis de nosotros. No es un personaje, Fran. Somos nosotros. Y la pregunta que tiene que ver con esto es, si nos han castrado las emociones y lo aceptamos, ¿qué sensibilidad nos queda para ponernos en el lugar de ella? Nadie ha hablado de ella aquí. ¿Somos capaces? ¿Sois capaces, sin sensibilidad, porque nos la han castrado, de sentir lo que ella sintió? Y si no somos capaces, esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, me emociona al verte emocionado. En el proceso de ensayos, bueno, creo que el teatro tiene ese poder, que es el de elevar la palabra, traerla encima del escenario y hacer un diálogo con el público, aunque sea en una única dirección, aunque sea solo desde aquí hacia el público, pero el público reflexiona y ve en directo, in situ, en este caso, lo que ocurrió aquella noche, ¿no? En el relato de ella y de ellos, en 2 vías. Y yo creo que la obra tiene, y está funcionando como está funcionando porque se eleva, ¿no? Y directamente interpela al público y le hace ponerle un espejo frente a él y cuestionarse muchas de las cuestiones que se ha hecho cuando ha leído o cuando se ha informado o cuando creía que tenía toda la información que tenía y nos permitíamos todos dar una valoración de lo que creíamos que había pasado aquella noche, lo que la defensa de ella o de ellos. Y el teatro comunica y lo pone en directo y directamente eso, te lo muestra y te da... Es muy curioso porque todo el mundo, la inmensa mayoría de los tweets hablan del estómago. O sea, la gente habla de patada, de patada a la realidad del estómago. En el estómago donde tenemos, o donde yo creo que todos sí somos capaces de sentir las emociones, ¿no? Mariposas en el estómago, tal. Todo el mundo habla de eso y tiene que ver con precisamente que es el sitio por donde nos comunicamos, donde cuando somos capaces de alejarnos de lo racional y comunicarnos emocionalmente, es como el enchufe, ¿no? de estas cosas. Nosotros hemos tenido, bueno, yo creo que todo el que viene a ver la función empatiza curiosamente con los dos,
pero evidentemente con ella, porque el relato de ella se ha manoseado, se ha contado de aquí para allá, y hablábamos, como hacen los jueces en la parte final de la obra, hablan de la víctima como de una tercera persona que no tiene tanto que ver con la obra que estamos contando, porque la cosificamos. El público cuando viene, cuando veis la obra y tal, yo creo que salís verdaderamente emocionados porque pasa eso, que de repente nos alejamos del relato y tenemos la experiencia y pasamos por las emociones. Nosotros en el desarrollo de los ensayos hemos ido cayendo uno tras otro en distintos momentos. O sea, había momentos que había que parar los ensayos. No tanto por María, que evidentemente, o sea, no tanto por María, evidentemente por María, porque María, lo que veis aquí, así fue desde el primer día de ensayo. O sea, ella lo dice que es una militante de la actuación y se lo toma así desde el primer momento. Pero es que nosotros hemos ido cayendo uno tras otro en distintos momentos. Había que parar porque rompíamos en muchísimos momentos a llorar porque el acoso al que la sometíamos nos superaba. Y mira que sabíamos que era una ficción, ¿no? Porque aunque hablemos de un caso real, nosotros tenemos la necesidad de tomarlo como ficción porque si entramos ahí en esa realidad bueno, nos destrozaría y nos destroza porque evidentemente no podemos separarlo, pero eso muchas veces se manifestaba de un modo contrario, que era una risa, pero era una risa nerviosa, incontrolable, que teníamos que, de nuevo, muchas veces tener que parar los ensayos porque nos encasquetábamos en esa parte final donde se ríen ellos, que es verdad que desde el público muchas veces también podemos entrar en el juicio de yo es que no me podía reír con eso. Bueno, claro, nosotros vamos por partes y ensayamos por partes y eso que son chistes reales, pero son muy duros. Y cuando nos reíamos, impulsivamente nos salían risas, pero que eran risas viscerales, eran risas que venían como de otra naturaleza, que no era de reírnos, venía quizá de reconocernos y de nerviosamente manifestar esa coña que ellos tienen, pero bueno, no sé, como desde otro lado, desde otra naturaleza. Pero sí, o sea, nos hemos visto obligados a situarnos con ella, a empatizar con ella. El grito ese que pega María en el cubículo, yo todavía a día de hoy, bueno, y me imagino que mis compañeros igual, tenemos que respirar un rato antes para no irnos con ella. Que además no tendría ningún sentido que nosotros como actores, como los personajes que interpretamos, no fuésemos con ella, le restaríamos valor a la obra que contamos, pero es verdaderamente duro no irse cuando lo más natural es empatizar y comprenderla, ¿no? Y bueno, Isa me preguntaba al inicio que cómo hemos cambiado inevitablemente, porque hacer este tránsito, encarnar, que yo creo que o sea, el teatro debería ser asignatura, debería estar en todas las escuelas precisamente por eso, porque te permite empatizar. Nosotros tenemos que defender a ultranza a nuestros personajes, sean los que sean, pero para defenderlo tenemos que entenderlos, tenemos que buscar en nosotros mismos, de nuevo, qué hay de ellos en nosotros, pero también en el personaje contrario, ¿no? Para saber también cómo reacciona. Y sí, o sea, aunque nosotros no estemos en el papel de María, de la víctima, sí la entendemos porque la hemos transitado y la hemos vivido, la hemos vivenciado en nuestros cuerpos. No sé si... Bueno, y dices lo de la ira. Sí, porque es que yo creo que tradicionalmente, claro, la única emoción que se mantiene es que es la única, es la válvula de escape, supongo. Y además es la que se puede entender desde el hombre. Si nos niegan la sensibilidad, si nos niegan las posibilidades de todo lo femenino. Hay una cosa muy curiosa que en esto, que soy un verdadero estudioso de las nuevas masculinidades, ¿no? Como digo, desde hace una semana. Pero en lo poco que he leído, que vi el documental, que además me lo recomendaste la semana pasada, el de la máscara con la que vivimos o con la que vives y el Nuevos Hombres Buenos, hay una cosa de la que habla Richard y es eso, o sea, la diferencia entre un hombre y una mujer es un simple cromosoma.
en nuestra formación. Todo lo demás es lo mismo. Entonces, que se nos niegue la posibilidad de ser femeninos en muchas cosas, igual que a las mujeres se les niegue la posibilidad de ser masculinos, es que biológicamente es ridículo a no poder más. Todos somos todos. Nosotros los actores somos conscientes plenamente de que encarnamos lo más angelical y lo más diabólico de cada... bueno, y eso lo sabemos los actores porque jugamos con ello de continuo, pero todos somos absolutamente todos. Yo me defiendo como feminista, pero de nuevo hago referencia a Richard. Yo nací machista porque vivo en una sociedad machista y por mucho que trate de cambiarme y de evolucionar, me consideraré feminista, pero yo soy todos los que han habitado este cuerpo. Entonces yo también sigo siendo machista. Un machista que se transforma, que trata de ser mejor cada día, pero soy todo lo que ha transitado este cuerpo y todo lo que este cuerpo ha vivido. Y seré lo que venga. O sea, que negar lo que hemos sido también, no sé, es torpe. Creo que evolucionamos también porque sabemos de dónde venimos y pretendemos ir a algún lado concreto, pero somos lo que somos porque es una construcción, ¿no? No sé, ya me estoy liando de nuevo. Venga. Buenos días. Él quería que contestarais los tres. Estaba ahí conectado con... Sí, el día que vine a ver la obra, sin embargo, yo necesitaba mantener cierta distancia. No me apetecía ese día meterme hasta las entrañas, ¿no? Y a mí algo que me parece fantástico es lo mismo que decía Víctor, ¿no? Tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, la mayoría de ellos bastante traicioneros, imbricados en una cultura que de repente te ves pensando en cosas, estás tratando de hacer yoga y centrarte y estás pensando desde el porno, estás pensando en el gas, que no sabes si has cerrado la calefacción. No podemos dejar de pensar, tampoco podemos dejar de sentir. Los hombres, digamos, nuestras emociones no están castradas, están moduladas y priorizadas culturalmente. Es decir, podemos utilizar la ira, por ejemplo, que es una forma donde tenemos el permiso social y cultural porque denota masculinidad. Es un modelo dominante y al final el mecanismo es como bastante simple, ¿no? La parte neurobiológica parece ser desde que tenemos evidencia empírica, el ser humano queremos que nos cuiden, que nos quieran y que no nos hagan daño, ¿no? Entonces, si hacemos algo que se aleja o que se aparta del modelo de forma automática, nos van a hacer daño. Es decir, mi hijo un día fue a la Icastola, hizo un alarde de valentía, ¿no? Y fue con 3 años a la Icastola con su muñeca en la mochila de porteo. Entonces yo como padre observador, en vez de irme, después del beso y los 7 abrazos y otro beso otra vez y los 7 abrazos, cosa que mi padre no me dio nunca ninguno, que me consta que me quiere, pero no me lo dio. Mi hijo se fue por el pasillo y llegó hacia el espacio social, donde quiere que le quieran. Así de sencillo, ¿no? El portero ya cerró la puerta y todo, pero yo me quedé observando porque intuía que algo iba a pasar, ¿no? Como mi hijo fue de una forma muy sensata, capaz de percatarse, ¿no? Había uno de los chicos que tenía precisamente el muñeco de Hulk, que si os dais cuenta, el muñeco de Hulk es muy duro, se puede convertir en un arma de destrucción del prójimo, ¿no? O sea, no ha evolucionado nada, no sirve para dormir con él, a no ser que quieras levantarte con una luxación, pero el niño que estaba con el muñeco de Hulk se siente con el permiso social y se siente valorado y se siente querido y obtiene un papel de liderazgo. Otra cosa es que luego su riqueza emocional, su fortaleza mucho más profunda esté hecha un desastre, pero el permiso social y cultural te lo da la historia. Yo insisto en esa idea de Miguel Lorente, ¿no? Ningún asesino machista, ni siquiera los violadores de la manada, son los autodidactas. Tú no te inventas el paradigma, porque es complejísimo. Son cientos de miles de estímulos, de noticias, de imágenes, de narrativas, de cuerpos que tú absorbes e interpretas de una forma inconsciente desde que eres pequeñito. Y si tú has visto a tu abuelo sentado así diciendo, mira esa chiquilla. O sea, tú estás absorbiendo no racionalmente, sino que pasa a ser parte de tus mapas somatosensoriales y de todo tu complejo emocionario. Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de, es que los hombres, los hombres somos profundamente diversos también, por suerte. ¿Sí? Y somos contradictorios y a veces sentimos muchísimo. Yo el otro día aquí iba a poner en Twitter, ha impactado tal cual,
dije, ostras, pero es que si yo he mantenido esa distancia emocional, porque tenemos que gestionar el derecho y la fortaleza está en la gestión emocional. Que podamos elegir incluso cuando sacar la ira, cuando sacar la rabia, aprender de la ira, aprender de la rabia, aprender de la ternura, porque todo eso está presente en el cuerpo de los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ave fénix, cuando hablamos de las nuevas masculinidades, yo creo que tenemos que tener cuidado con este concepto. Tal vez en los años 70, 80, estamos hablando de un movimiento donde las nuevas masculinidades se podían asociar a movimientos de trabajo personal, de trabajo grupal, de lecturas del feminismo por parte de los hombres. Ojo, hoy en día, en el siglo XXI, y estamos a puertas de unas elecciones, cuando hablamos de nuevas masculinidades, también estamos hablando de nuevas masculinidades tóxicas, de una renovación del pacto patriarcal, donde algunos hombres resignifican la masculinidad haciéndola deseable para los más jóvenes, algo que los demás no hemos conseguido. El otro día me contaban que en una universidad española 2 estudiantes de Derecho llevan unos calcetines con el emblema de un partido político que no se caracteriza, y no voy a decir cuál es, precisa por no hacer publicidad, que estamos en campaña electoral, ¿no? por defender la igualdad. Es decir, hay muchos chicos que en la neomasculinidad tóxica están encontrando una salida a la crisis de la masculinidad, porque si algo ha producido el éxito de la lucha feminista es que habéis roto las reglas del juego. Hoy en día estamos en una profunda crisis de masculinidad. Entonces, estamos todos impactados, pero claro, ¿cuál es el modelo alternativo? Los mayores nos lo buscaremos, nos pagaremos la terapia, iremos a grupos de hombres, vale, yo entiendo. Pero ¿qué alternativa estamos trasladando a los chicos jóvenes y a los niños? Y yo tengo la impresión de que hemos abandonado a los chicos, que no tenemos medidas específicas, políticas coeducativas que miren la especificidad del impacto que el sexismo genera en los chicos. Y ya sé que me estoy yendo de la pregunta, pero quería contar eso. Ojo con el concepto nuevas masculinidades. Y hablando del ave fénix, que le gusta justo, estaba antes de ayer en el Museo Romano de Mérida, y me quedé absolutamente sorprendido con esta idea de denominar nuevo algo que históricamente ha venido pasando, ¿no? Está el mito de Eneas, que fue uno de los mitos fundantes del Imperio Romano, que era un perdedor. Fue uno de los que perdió la guerra de Troya, se tuvo que ir al exilio, y al exilio se fue llevando a su padre a un hombro y a su hijo de la mano. Luego estamos hablando de una imagen de hace más de 2000 años, de un hombre cuidador, de un hombre además que su virtud era asumir la derrota y emigrar. ¿Sí? Fijaos qué imagen más poderosa. Y luego, al lado de esto está el mito de Mitra, ¿no? Que era una mujer con pantalones, y era una mujer que es la que mataba al toro. Es decir, en la historia han pasado muchas cosas y estamos en tránsito y en modelos pendulares también en lo emocional. Yo no creo que los hombres estemos castrados, sino que modulamos la expresión emocional para que en el contexto en el que estemos nos sintamos queridos y nos sintamos aceptados, ¿no? Para que nos quieran un poquito, justo. Yo por añadir solamente un poquito muy brevemente, sí, tenemos un gran problema con el tema de las emociones. El ser humano es capaz de distinguir 300 emociones diferentes, pero parece que los hombres las contamos con los dedos de una mano y nos sobran dedos. A mí también me gustaría romper un poco también, por añadirme un poco al positivismo o al optimismo operativo. Tengo una teoría del optimismo operativo. Que me queda mucho por aprender de él. También es un poco romper un poco los esquemas, porque siempre asociamos que las emociones, las buenas emociones, están asociadas a las mujeres y a lo femenino. Y yo también quiero encontrar, hablando también de referentes, pues no sentir la obligación de que me tengo que ir a una mujer a buscar un sentimiento específico. Quiero que eso empiece ya un poco a romper un poco los esquemas, porque parece que repetimos un poco y volvemos siempre un poco sobre ahoradar siempre en el mismo sitio. Y yo quiero acercarme a las mujeres a encontrar un tipo de emociones, pero también quiero acercarme a los hombres a encontrar esas mismas emociones, porque si no parece que estamos repitiendo el esquema del padre que no transmite ningún tipo de emoción y me tengo que ir a mi madre porque es la figura que es la transmisora de las emociones. Y yo también quiero romper un poco de esos esquemas. Por aquello también de hablar en positivo, recuerdo también el otro día que leí un estudio sobre el tema así de las familias. En los años 60, el 94% de las familias utilizaban el castigo físico como un método educativo de crianza. O sea, en cualquier intensidad, cachete, zapatilla, como lo queráis decir. Evidentemente eso ha ido cambiando por suerte y ya en el 2010 pues,
se calcula o se estima más o menos que estamos ya en el 20%. Ya solamente 1 de cada 5 familias entiende que pegar es algo normal en el proceso educativo. Algo estamos haciendo bien. No sé qué más, yo creo que mejor. Bueno, el tema de los referentes. A mí el tema de los referentes también un poco entiendo desde la posición que necesitamos ser referentes. Yo no sé, a lo mejor hace 300 años las primeras feministas no tendrían referentes. Tampoco creo que eso al principio hubiera sido un problema. Lo digo porque a mí los referentes, sobre todo si son masculinos, me dan un cierto miedo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, los niños muchas veces nacen pues, o con la capacidad de liderar o con la capacidad de no liderar. Yo nací con la capacidad de no liderar. Yo fui un gregario. Esto es como los equipos ciclistas, ¿sabéis? ¿No? Hay equipos de 12 corredores y bueno, el desgaste físico lo hace el equipo y después ya es llevar a la meta al líder para que pegue el arranque y llegue el primero, ¿no? Entonces yo respecto a los referentes, no sé, no es mi ámbito profesional, pero bueno, no sé si los niños también necesitan referentes masculinos. Yo quiero referentes femeninos, o sea, no quiero solamente buscar en lo masculino cosas masculinas, no, quiero seguir rompiendo un poco ese esquema del que parece que seguimos un poco alimentando. En los pequeños, en los pocos talleres, experiencias que hemos tenido justo yo dando a chavales, no damos consejos, no se nos ocurre, pero sí que es verdad que tratamos de transmitirles un poco, no un conocimiento, porque no hay nada que transmitir ahí, sino que darles las herramientas para que intenten, suena un poco utópico, elegir en libertad. Siempre le decimos que sed quienes queráis ser, pero no seáis como nosotros, porque yo, por ejemplo, si tengo que ser el referente masculino de mi hijo, prefiero que él mismo busque sus propios referentes y no quiero que copie nada de mí, o por lo menos que no copie nada de lo que no quiero transmitirle. Entonces, los referentes masculinos, veo a maravillosas personas que aparentemente son referentes espectaculares. El primero que me sale es Rafa Nadal. Rafa Nadal es seguro que será una bellísima persona, pero le parece muy mal que las mujeres ganen igual que los hombres. Y a mí eso me escuece un montón. Y creo que seguro que es una bellísima persona, pero incluso los mayores referentes masculinos hay que continuamente revisarlos. Para acabar, mis referentes masculinos yo creo que todavía no han nacido. Yo quiero ver una generación de niños, varones, que no tengan ningún tipo de prejuicio ni de comportamiento ya sobre sus espaldas. A ver si ojalá en libertad podemos empezar a ser hombres nuevos y buenos. Yo lo único, una cuestión en relación a los referentes, claro, cuando se agota la relación con el vínculo, es decir, ahora para mi hijo, yo soy, me imagino que casi un dios, ya empiezo a ser un dios caído, ¿no? Pues mientras el referente fundamental, cuando se genera un vínculo seguro o un vínculo tóxico, son las figuras referenciales de los núcleos normalmente familiares, y ahí, si tú eres varón en una cultura heteronormativa, tú eres el referente fundamental, pero claro, llega el momento de la negociación con lo social y los referentes son los públicos, y los referentes son algunos objetos inanimados, pues como los superhéroes, pero que están cargados de valores y de experiencia. Es decir, cuando los niños juegan a ser Spider-Man, están jugando a tener una relación determinada con el poder a través de la dominación y la violencia. Como dice mi hijo, ya, pero son buenos, Leo, ya lo discutiremos cuando tengas 12 años, todavía no toca, ¿no? Entonces, claro, podemos evitar los referentes, es que los referentes están, y los referentes tóxicos tienen muchísima potencia. O sea, solamente tenemos que ver las imágenes de Cristiano Ronaldo hace poco jugando al fútbol con su hijo, ese gesto en Madrid, llevándose las manos a los genitales. Fijaos los genitales, la potencia simbólica que siguen teniendo, y eso los utilizan los hombres que son referentes. Entonces, claro, yo estoy convencido de que necesitamos referentes imperfectos. O sea, no podemos buscar, creo, hombres ideales, perfectos, tenemos que buscar el hombre contradictorio, algo así como lo que decía el Fari en sus tiempos del hombre blandengue. Es decir, ese hombre que cuida y al que tú te quieres parecer, ese hombre que es vulnerable, que es capaz de mostrar sus emociones. Entonces, claro, yo hago mucha etnografía, e insisto, hablo mucho de mis criaturas porque es mi papel, mi rol principal. Yo más que antropólogo, más que investigador, más que escritor, ahora soy padre. Y entonces, claro, mi hijo estaba ya un poco cansado de decir, otra vez papá los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, y se sabe todas las historias, y vamos cambiando por aquí. Ay, mira, ahí está, Marie Curie, fantástico que los chicos tengan referentes, y así estoy aprendiendo yo también de referentes, ¿no? De mujeres poderosas. Pero alguien me decía, ¿y los hombres?
¿Dónde están los hombres y los chicos? Entonces, en el poder de los chicos, yo lo que hice fue hacer una hibridación entre mujeres poderosas. A mí me parece que los niños del siglo XXI tienen que saber quién fue Rosa Parks, tienen que saber que las mujeres no podían votar en España y tienen que saber quién fue Clara Campoamor, pero también quién es Raquel Ribarrossi, la ilustradora de Lola Vendetta, o sea, chicas jóvenes, o Malala, pero es que también tienen que saber que Alfred García está intentando ser un hombre bueno, está intentando ser un hombre feminista, que Alfred García colgó el día 8 de marzo un tuit apoyando el 8 de marzo y lo tuvieron que quitar de los cientos de miles de mensajes que recibieron los trolls, y para mí poner en valor que Alfred García lo está intentando y que tú como chico tienes un referente, alguien que reconoce la ansiedad, que ya es un ídolo distinto, o Pau Gasol. O niños que hicieron cosas fantásticas como Iqbal Masih, que ahora se celebra el 16 de abril, el Día Internacional contra la Explotación Infantil, porque fue un niño pakistaní que se organizó contra la lucha esclavista y lo mataron con 11 años. Es decir, empezar a poner en valor, o John Stuart Mill, o Frederick Douglass, o, yo qué sé, o el padre Feijóo. O sea, ha habido hombres en la historia que también han sido ninguneados por el patriarcado, porque al patriarcado tampoco le interesan ese tipo de hombres feministas, de hombres sensibles, de hombres que han estado también al lado de las mujeres. Entonces yo creo que trabajar con referentes pues con pies de barro, no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que son necesarios. Hola, tengo 22 años y estoy viviendo unas polaridades bastante brutales, ¿no? En los que cuando voy a casa de mi abuela hay cosas de las que no se puede hablar, porque están mis hermanas también, no se puede hablar de reglas, no se puede hablar de chicos y tal. Y en cambio, cuando estoy con mi pareja, se habla de todo, prácticamente de todo. Tengo que ir al supermercado, comprarle compresas cuando está fatal, cuando está con la regla. Y ella está viviendo en Madrid y yo en Valencia. Hay días en los que le llamo por videollamada y le pregunto, oye, cariño, ¿cómo se pone una lavadora? Que no termino de entender cómo funciona. Pero hay un contrapunto a esto, que ella me pregunta que cómo se cose una camisa. Y entonces yo quería preguntaros a vosotros, que ya que yo estoy en un proceso de aprendizaje en todo, yo quería preguntaros prácticamente, bueno, a Isabel y a ti, Richard, que si creéis en los hombres feministas. Es una pregunta, ¿creéis en la democracia? No, yo creo en un régimen autoritario. Vale, pero entonces no hablamos. ¿Crees en la libertad? ¿Crees en la búsqueda de la felicidad? ¿Crees en los derechos humanos? ¿Crees en el feminismo? ¿No? Para mí es una secuencia de preguntas que van en la misma línea, ¿no? El feminismo es un movimiento, creo, entonces, por lo menos como yo lo vivo y como yo lo entiendo, un movimiento social, político, cultural, por la emancipación y la libertad de las mujeres, pero que nos viene a liberar a todos y a todas, y que nos sirve a los hombres también, porque es una lucha radical a favor de los derechos humanos. Luego, está perfectamente, para mí, en mi vivencia, perfectamente legitimado. Lo que pasa es que yo durante muchos años, y es una cuestión identitaria, si tú te sientes feminista, es tu identidad personal y es tu identidad política. Hasta hace poco y todavía hay mucha confusión, ¿no? Los hombres profeministas, igualitarios de la primera ola, hombres sensibles, blandengues. Es decir, a mí una vez una profesora en un máster de estudios feministas me dijo, pero Richard, ¿qué paja mental os traéis los hombres con esto de la igualdad? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Un máster de estudios feministas y de género? ¿Lees a Simone de Beauvoir? Sí. ¿Aprendes de tus compañeras feministas? Sí. ¿Sientes que tu rol está impactado por un aprendizaje histórico, cultural? Sí. Dice, pues eres feminista. Entonces dije, qué bien, o sea, puedo ser, porque tenía el permiso cultural de una maestra, de una mujer poderosa, pero más allá, yo creo que permitir a las personas que sean lo que quieran ser. Sé lo que quieras ser y yo intentaré ser, en lo que yo pueda, coherente con lo que quiero ser, ¿no? Con mis luces y mis sombras siempre. Me imagino que a todos nos pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada, ¿no? Conté una cosa un poco privada, pero que refleja muy bien el cambio que se está produciendo. Yo creo plenamente que los hombres pueden cambiar. Yo tengo un amigo que me dijo un día, con todo su papo,
que se iba a hacer feminista porque así en este nuevo mundo iba a ligar más. Y casi lo quise asesinar porque pensaba, encima me lo está diciendo a mí. Lo dejé. Y bueno, pues me salí de un grupo además que tenía con él y otro par de amigos, porque no quería saber qué se estaba cociendo ahí. Y dio la casualidad de que al cabo del tiempo, cuando volvíamos a hablar de este tema, resulta que su idea de que iba a follar muchísimo más siendo feminista se ha convertido en una avidez de lectura por teoría feminista y por conocer lo que está pasando hoy pues aquí en España, lee mucho de Latinoamérica ahora, no sé por qué, África. O sea, el tío se ha convertido en un estudioso del feminismo, ahora es un convencido, y pensé, joder, el ansia por follar a lo que te ha llevado, ¿no? A cambiar totalmente. Sí, es así. Y le llevó a cambiar totalmente su mente y ahora pues es un tío que se ha deconstruido totalmente y que se ha vuelto a construir. Y efectivamente folla bastante más y yo creo que bastante mejor. Sí, sí. Bueno, perdonadme, pero es que estoy mirando en el móvil, son las 2 menos 20. Podemos hacer una última intervención, si queréis, y nos despedimos. Bueno, estaba él, pero... Buenos días. Bueno, antes que nada, daros las gracias por permitirme estar aquí esta mañana de sábado y a Kamikaze por cumplir una de las normas esenciales para mí del teatro, que es seguir siendo tribuna de debate y de denuncia. Mi pregunta es para Fran. Yo soy Joserra, soy compañero tuyo, soy actor, todavía no he podido disfrutar de Jauría, la voy a disfrutar y creo que en parte a sufrir mañana, porque no soy de aquí, estoy pasando aquí unos días. Y me gustaría saber, todo personaje requiere un trabajo de investigación, como sabemos, y me gustaría saber, en tu caso, ese trabajo de investigación, en qué te has reconocido, centrándonos en esa nueva masculinidad, en qué te has reconocido y si es así, que creo que es así porque ya has apuntado algo antes, ¿qué te ha producido ese reconocimiento? Más inquietud, y si esa construcción y también nuestro trabajo nos ayuda luego a cambiar, a evolucionar. Gracias. Buenas, compañero. Nos hemos sentido muchas veces muy cercanos a ellos, como vuelvo a repetir, porque al repetirlo tanto parece que salvando las distancias evidentemente y tal, pero sí en ese proceso de investigar, claro, tenemos que, como bien sabes, pero bueno, lo abro, nuestro combustible, nuestra forma de trabajar y herramientas son nuestras propias experiencias vitales y nuestro plano emocional y tal, ¿no? Entonces, claro, no hemos hecho un acercamiento a los personajes de la obra reconociendo de lo que conocemos de los medios de comunicación y tal. O sea, María no lo podía hacer porque no tenemos información de ella, y nosotros, aún teniendo mucha información por los medios de comunicación, o sea, pues, seguramente podríamos averiguar hasta cuál es el color favorito de cada uno de ellos, ¿no? Por tal y como se ha tratado en los medios el caso en muchas ocasiones. Pero nos distanciamos de ahí y prácticamente nos hemos nutrido del material, del texto, que ya es suficientemente locuaz como para acercarnos y hacer una construcción de los personajes. Evidentemente, para construir los personajes tenemos que indagar en nosotros, y ahí es donde hemos encontrado, pues sí, cierta cercanía a muchos de los comportamientos. Cada uno, desde luego, desde su experiencia, pero sí, o sea, por ejemplo, yo siempre hablo mucho de los chats. Los chats decimos barbaridades y quién no ha hablado, quién no ha comentado la jugada de la noche anterior, quién no se ha puesto en el límite
muchas veces que además lo tenía aquí apuntado porque bueno, yo tengo más preguntas que respuestas, bueno, en este caso concreto no, pero muchas veces también yo creo, o sea, y ahí me reconozco, pero lo lanzo también un poco como pregunta, tenemos la necesidad de ponernos en los límites y de hacernos pruebas de fuego, a ver dónde está nuestra valentía, dónde está nuestra proximidad a casi suicidarnos en muchas cosas por ser más hombres, ¿no? Ahí hay cierta cercanía. Me estoy metiendo ahí en un follón, pero bueno, trato de encauzarme. Espérate. No sé, a ver qué salga de este bucle mental. Los WhatsApp, sí, no, es que estoy intentando enfocar por otro lado a qué nos aproxima a ellos. Hay una cosa que, por ejemplo, con Alex, en un momento dado, cuando salimos no te voy a contar mucho de la obra ya que no la has visto, pero hay un momento que hay un abrazo fraternal, hay mucha cosa de la protección también del grupo, de lo que diga mi compañero, lo que haga mi compañero, yo a muerte con él, más allá de que esté bien o no esté bien hecho, de autoprotegernos. Hay cosas que se dicen en la sentencia que no sé si valieron o no como prueba, que habla de que hay uno que sí trata de como que de echar la cosa para atrás diciendo un quillo, esto no tiene guasa. Me llama mucho la atención que en ellos, solo uno de ellos, después de los 15-20 minutos que están dentro del cubículo, solo uno de ellos, en lo que hay de grabación, mencionara empatizara en cierta manera con lo que estaba ocurriendo. Y tal, yo ahí encuentro mucha cercanía tanto en los que se protegen como en el que trata de enganchar del brazo al colega y tirarle para atrás. No lo sé, es que hay muchos puntos en los que ya no sé si tanto con el texto en cuestión como con todo el proceso de ensayos, que sí hemos encontrado, pues eso, cercanía en comportamientos, es que estoy tratando, por eso estoy metido en el bucle, porque estoy tratando de buscar cosas muy concretas que además hemos hablado muchísimas veces, pero no se me vienen. Pero creo que, bueno, que pasa, en el público ocurre que muchas de las cosas que reflejamos directamente las siente como propias porque forman parte de nuestra naturalidad, la banalización del mal, la normalización del delito, cuántas pequeñas cosas hacemos en nuestra vida con la mayor de las normalidades y sin embargo si las pensamos en frío son auténticas barbaridades, ya no digo en este caso, o sea, en todos los aspectos de la vida, en no reciclar, ¿no? En no hacer tantas cosas, no sé, reconozco que me estoy metiendo de nuevo en otro jardín. Quítamelo, sí. Bueno, es que es un poco tarde, nos tenemos que marchar. Me gustaría mucho que, por favor, sed breves, que os despidáis. No, en serio. Contestando, no, que hagan una breve despedida contestando una pregunta que a mí personalmente también me interesa mucho, que es cómo nos ponemos a caminar, ¿no? de aquí en adelante, porque hablábamos antes que estamos viviendo un momento vital, muy importante, a todos los niveles, curiosamente ahora también político, ¿vale? Tenéis 2 minutos y los voy a cronometrar cada uno. Por favor. Buena pregunta para resumir en 2 minutos. Yo quiero incidir sobre todo en el tema emocional, el tema de los sentimientos. Simplemente he escuchado las 3 jornadas anteriores que habéis tenido de mesas redondas en este teatro, en el canal de YouTube, y en todas parecía la misma, hay que dar formación, perspectiva de género en todas partes. Vale, le quito una frase de mi querido amigo Justo, la igualdad hay que sentirla. Si a mí me dan formación de igualdad, como si me dan un cursillo de riesgos laborales, poco tengo que hacer. Yo necesito sentirlo, porque si no son apuntes, son conocimientos y yo necesito sentir las cosas. Entonces, ¿cómo se hace eso? No tengo la menor idea, pero por favor hagámoslo porque lo necesito o lo necesitamos. Gracias. Joder, yo he escrito un libro y tengo un final que estaba pensando.
A ver qué digo, ¿no? La parte final del libro lo titulé, son 2 párrafos, Hombres que corren con lobas. Y este final vino inspirado por los sucesos de San Fermín, por arrebatarles la idea incluso de la manada, toda la significación tóxica que hacemos también muchas veces del reino animal. Yo entiendo, ¿no?, que muchas veces para hacer un tránsito el dolor pueda ser un punto de partida, pero yo reivindico que el placer, el goce, el disfrute de la vida pueda ser otra opción para iniciar ese proceso de cambio, para volver a él, que nos podamos manejar desde el sufrimiento, desde el reconocimiento, desde el impacto que nos genera la jauría, y es el gran reto que les lo comenté a Aitor, y creo que sería fantástico hacer un contrapeso, otra obra donde pudiéramos salir esperanzados, ¿no? Es decir, vamos a conectar con la luz. Como decía Paulo Freire, nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad, necesitamos el teatro y la emoción que genera para liberarnos. Entonces, para mí, el pacto entre mujeres y hombres pasa irremediablemente porque los hombres escuchemos a las mujeres, aprendamos de ellas y estemos dispuestos a iniciar un camino hacia el cambio personal y colectivo desde la humildad, los cuidados compartidos, la justicia, en las relaciones y la equidad y en el amor. Yo sentía siempre mucha envidia, ¿no?, cuando veía parejas, a gente cercana, las cosas que trabajaban en los grupos de mujeres, y terminaba diciendo algo así como que los hombres tenemos mucho que aprender de las lobas, de las mujeres empoderadas que corren a nuestro lado. Nos haría mucho bien, tanto a cada uno de nosotros como al conjunto de la humanidad, dejar a un lado las resistencias a la igualdad, el mito del macho alfa, del hombre infalible, fuerte, sin miedo, y dejarnos guiar, abrazar, acompañar por las mujeres libres, correr junto a ellas, con todas las lobas, hacia un futuro apasionante, lleno de posibilidades de vivir haciendo las paces. Y esto me parece fundamental, que seamos capaces de hacer las paces, de practicar el perdón desde la compasión y la reparación, haciendo las paces con todos los colores que la paleta de la vida y la libertad nos regalan, para dibujar todos juntos y todas juntas la convivencia en el presente que anhelamos y soñamos para el futuro mejor, si otro mundo es posible y necesario, y otras masculinidades también. Tú también. Ay, yo creía que se te había olvidado. No. Y así no hablaba. Me encanta tu jardín. Sí, tengo un jardín, hay demasiadas flores, por eso me impiden ser claros. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Hacia dónde vamos? Pues, a ver, yo creo que el feminismo es inevitable y yo creo que es igualdad y es empatía y es un mundo con jardines muy preciosos, muy bonitos, al que yo creo que todos nos gustaría llegar cuando le quitemos todas las capas de miseria que mucha gente le echa encima. Creo que es inevitable llegar ahí y cuando el feminismo esté establecido vendrán otras cosas que también yo creo que están en la agenda y que no están teniendo todo el relieve que necesitan tener, como es el ecologismo o el animalismo. O sea, buscar un mundo que sea verdaderamente igualitario y con valores de hermandad. De manada, que lo decimos muchas veces, pero es verdad, o sea, habría que empezar a reivindicar la palabra manada de nuevo y dejar de someterla a la barbaridad que se le ha hecho, ¿no?, por culpa de este caso. Yo creo que, bueno, que deberíamos ir más hacia lo emocional, no sé, deberíamos de dejar de regirnos tanto muchas veces por la razón y empatizar y ser muchísimo más permeables. Y bueno, creo que hacia ahí vamos, ¿no? Y creo que eso, no sé, lo emocional es cool, es guay. Hay que practicarlo. Y no sé, esperemos que lleguemos y vayamos ahí de la mano, no sé, ahí en manada. Creo que no hay cosa más bonita, yo no soy padre, pero lo comparto, que tener un recién nacido en brazos. Deberíamos tener esa sensación para todos y con todos de continuo. Deberíamos sentirnos abrazados y arropados y abrazar y arropar, ¿no?, de continuo. Entonces, pues no sé, pues por ese mundo lleno de abrazos y jardines. Pues ya está. Muchísimas gracias por venir.
Supongo que ahora nos vamos a tomar una caña, que también hermana mucho. Así que quien se quiera unir, pues bienvenido es. Vámonos. Vámonos.